Da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Un saludo muy especial para todos ustedes, señoras y señores. Este es el día miércoles 8 de noviembre del año 2017. Mil gracias por la amable sintonía. Créanme que lo que hemos peleado durante tanto tiempo, años y años, bien hace en destacarlo el politólogo, analista, sociólogo, don Gabriel Hidalgo Andrade. Gabriel dice, no habrá democracia, ni proceso, ni garantías, si quienes están ahora en el poder son los mismos que callaron frente a los abusos. ¿A quiénes se refiere? Vaya pensando. Y yo les voy a repetir la lectura de este primer párrafo que corresponde a nuestro contenido fundamental de esta mañana. Bienvenida a nuestra primera invitada. Bienvenida. Anita, bienvenida. Vea cómo se ilumina el estudio. Muy buenos días. No habrá democracia, ni proceso, ni garantías si quienes están ahora en el poder son los mismos que callaron frente a los abusos, frente a las violaciones, a los atropellos durante una década correísta. Son los mismos que bailaron con Correa, que lo llenaron de adulos. Son los mismos. Los de las falsas lealtades, dice Gabriel, y de reconocimientos públicos, alababan a su líder. Son los mismos que abrazaron la causa revolucionaria, que defendieron la reelección indefinida, la concentración del poder, los que soportaron el autoritarismo, lo renombraron como jefe de un liderazgo muy significativo. Esto dice don Gabriel Hidalgo. Qué pena el doctor este momento no puede ser ubicado, porque yo tenía para él una gran interrogante. Pero él viene a las 8, ¿verdad, compañeros? 6:55 de la mañana. Invitados especiales a este programa de opinión y noticias: Ana Galarza de Creo, Jorge Yunda de País, Henry Cucalón del Partido Social Cristiano. Asambleísta, estuvo usted un protagonista contundente el día de ayer. Anita no se quedó atrás, le acompañó, formuló también algunas visiones del porvenir político. Pero en fin, ya vamos a discutir de a poco. Y a mí me llama profundamente la atención, Anita, esto que están solicitando los señores opositores, en compañía de también los opositores, pero que pertenecen
al mismo árbol ideológico. ¿A qué me refiero? Me refiero a que dicen que Jorge Glass, esto dice la prensa, está cercado en los frentes políticos y judiciales. Y el señor fiscal general de la República, asambleísta Galarza, se asoma a acusar a Odebrecht de fraude. ¿Cómo así? ¿Cómo así se acuerda el señor fiscal de que han habido delitos por los cuales él está reclamando tributos? Eso no me puedo yo explicar cómo están reclamando impuestos evadidos. Dicen que ha habido una gran evasión, pero dentro del espectro de tanto robo que nos han hecho a los ecuatorianos estos mismos círculos y de todos los órdenes y lineamientos ideológicos. Aquí dice, la firma es indagada, se refiere a Odebrecht, por presunta defraudación tributaria al fisco por 120 millones de dólares. A mí me daría muchísima vergüenza que sin haber arribado, ¿no es cierto?, a una sanción, a un castigo, haber complementado una gran investigación que detecte en dónde están los dineros, cuáles fueron los destinos de esas inmensas cantidades de dinero. Puede que yo esté equivocado, me gustaría me hagan entender. Pero ayer preguntaba un miembro de mi familia, relativamente joven, muy joven, todavía está en el colegio, y decía, ¿cómo es que están reclamando tributos que no han pagado si no han logrado detectar quiénes se los robaron? ¿Qué delitos se cometieron? A mí me dejó sin una respuesta que ustedes van a tener la bondad de ofrecernos. ¿Cómo han comentado esta circunstancia? Inicio con la dama, asambleísta, bienvenida, señor asambleísta Henry Cucalón, muchas gracias por su compañía. También vamos a estar ya mismo con el vecino Jorge Yunda, ¿no? Sí, del Movimiento País. Sigue siendo del movimiento, le vamos a vacilar al vecino. Si sigue siendo de País. Bueno, han pasado tantas cosas y tantos cambios y recambios. Ayer estaba muy bien, miren ustedes, una comitiva significativa, importante, de gran criterio legal, jurídico, tributario inclusive, es gente muy experimentada. Y comienzo naturalmente por alabar la presencia de mis dos primeros invitados. Gracias, Anita Galarza, gracias, Henry Cucalón. Tenga la bondad, doctora. Primero, buenos días con usted, Gonzalito, Henry, y con todos los radioescuchas que nos están acompañando en este diálogo. Usted bien ha tenido a mencionar que Jorge Glass se encuentra cercado y la única instancia, el primer poder del Estado que falta en su actuación, y no porque no hemos querido actuar en nuestro rol de control político, ha sido la Asamblea Nacional. Hagamos un breve análisis. El Consejo de la Judicatura, a través del juez jurado, está cumpliendo aparentemente con su trabajo. Ha accedido a las peticiones del fiscal general del Estado, que eso nos diría que la Fiscalía General del Estado también está, entre comillas, haciendo su trabajo, pero yo pongo una gran interrogante ahí, porque quiero que más adelante analicemos sobre el tema de el informe de Contraloría con indicio de responsabilidad penal de la asignación del Pozo Zingue. El fiscal general del Estado no ha tomado ninguna o casi nada de atención a eso, cuando ahí existe también otra causal para juicio político como ministro coordinador de los sectores estratégicos. Sigamos.
Pero ella mismo reclama por los impuestos. La Contraloría General del Qué Estado absurdo. también cumple su trabajo cuando pide la destitución. Y déjenme decir algo muy claro, que hubo una confusión tan grande la semana pasada en que si Contraloría General del Estado tenía o no la potestad de destituir a funcionarios públicos, la ley le autoriza, pero la institución a ejecutar es la Asamblea Nacional. Y ya el doctor Celi le envió la documentación al presidente de la Asamblea Nacional, el doctor José Serrano, para que sea tratado este tema en el Consejo de la Administración de la Legislatura. Y como no es de extrañarse, están pateando la pelota un poco más allá. No se trató ese tema que tenía que haberse tratado el día lunes. Bueno, la Policía Nacional también hace su trabajo. Bueno, no trató el CAL este tema, porque supuestamente es de mucho análisis cuando ya todo está claramente expresado, establecido de manera administrativa, técnica. Esto es más ejecutivo, más que de control político, la sanción que le impone la Contraloría General del Estado al en ese entonces ministro coordinador de los sectores estratégicos. Pero aquí hay un tema muy importante que tenemos que prestar atención. En el momento en que se destituye al exministro coordinador de sectores estratégicos, no está habilitado para la función política durante 2 años. ¿Qué quiere decir? Que tampoco podría ser vicepresidente de la República del Ecuador. Hay 2 vías para el ingeniero Jorge Glass. La destitución de Contraloría como ministro. La una sería la destitución. En el la caso, otra. en el caso que no venga a ser judicial, ¿no? Porque la otra vía judicial es que se le extienden sus vacaciones de manera indefinida en la cárcel número 4 de Quito y quizá ya no se quede ahí, si no le pasen a la Tacunga. Y no sé, sean unas vacaciones de 15 años, 20 años o más. Veamos cuánto tiempo dice el asambleísta Guiñaga. Bueno, en todo caso, la Policía Nacional también cumple su trabajo. ¿Por qué? Porque designa a Jorge Glass como el cabecilla de la red de asociación ilícita. Ya, Policía Nacional también cumple su trabajo. Ya mencionamos a la Procuraduría. Presidencia de la República cumple con su trabajo constitucional, porque el presidente podría pedirle la renuncia, pero Jorge Glass ha dicho, no, yo no voy a renunciar, yo voy a cobrar mis $7,000 mensuales estando en la cárcel, sin tener funciones. Pero por decreto ejecutivo número 100 le quita las funciones. Es decir, todos han hecho lo que en su campo constitucional han podido. ¿Menos quiénes? Los asambleístas que no están dispuestos a que les chantajeen quizás, o que están esperando que la justicia nos dé haciendo el trabajo cuando lo nuestro no es judicial, lo nuestro es político. Un juicio político no es algo que directamente le va a mandar a alguien a la cárcel, eso ya es cuestión de la justicia. Y el artículo 129 de la Constitución de la República del Ecuador es muy claro en los causales de juicio político. Nosotros nos estamos basando en el numeral número 2, que es concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito. Y también en el mismo artículo se manifiesta que no se necesita una sentencia penal previa, un enjuiciamiento penal previo. Y ya existe la indagación previa por cohecho, donde ahora sí el protagonista, para variar de este caso de corrupción, ¿quién es? El ingeniero Jorge David Glass Espinel. Y por eso, dentro de las pruebas anunciadas, a más de las delaciones o de los testimonios anticipados de José Conceição dos Santos, de Alfredo Alcíbar, también se adjunta el documento en el que se le solicita de manera formal, y que lo hago yo en mi calidad de asambleísta, al doctor Carlos Vaca Mancheno se nos extienda la certificación de la indagación previa por el presunto delito de cohecho en el que está inmerso como participante, actor, ejecutor de cohecho, el ingeniero Jorge David Glass Espinel. Ahí está lo que la Constitución demanda. Ahora, llamaría mucho la atención si es que a pesar de presentar con todos los requisitos de la ley, ya todavía se mantienen voces de mantener esta impunidad, la complicidad, porque si es que está en la cárcel por asociación ilícita, el ingeniero Glass se asoció para cometer un ilícito, pero no va a ser para jugar barajas, para jugar macateta. Ahí están delitos contra la administración del Estado, porque el hombre estaba administrando plata de 16 millones de ecuatorianos.
O además, vayamos un poco más a la lógica y con unos deditos de frente, vamos a creer que al tío del ingeniero Glass Odebrecht le regaló más de una decena de millones de dólares por alajito, por simpático, por buena gente. Y lo mismo Telconet. Cuando el señor Topic sale públicamente y dice yo no tengo nada que ver con el ingeniero Glass, no tengo nada que ver con su familia, y ahora resulta que le da 5 millones de dólares en cortesías. ¿En qué agua se baña el señor Rivera? En todo caso tiene una suerte increíble. Bueno, también está en la cárcel, el ingeniero Glass está en la cárcel, y este es el momento, y yo le invito aquí, que ya llegó el asambleísta Yunda, a que ahora que ya es la audiencia preparatoria de juicio y que veremos si es que el fiscal Vaca acusa o no acusa, podamos adjuntar firmas de asambleístas que trabajan, como es el caso del asambleísta Yunda. Primero, una brevísima explicación de por qué no conectan de un tiempo a esta parte, desde que se inauguró el actuante Parlamento Nacional, el cronograma de los hechos que ameritaban urgencias de tratamiento y una definición de parte de las bancadas a favor o en contra, don Henry, no han actuado así. Simple y llanamente han seguido el hilo conductor estratégico, más bien del oficialismo. Entonces ahora estaba yo reclamando, mi querido Jorge y señor asambleísta, señor doctor Henry Cucalón, estaba reclamando por la falta de sentido común. Mientras no han podido ustedes sancionar, detectar, descubrir, entender realmente lo que ha pasado en esta amplia avenida de irregularidades que se han perpetrado en contra de los dineros públicos en una etapa que lamentablemente usted estuvo allí uniformado en el partido de gobierno, pero naturalmente a gran distancia de muchos eventos y hechos que usted ha tenido, muchos dirán la habilidad de hacerse a un lado, otros dirán ha tenido ética y moral individual suficientes para poder aclarar o esclarecer en cada hecho su posición. Y eso naturalmente tenemos que alabar, porque no han hecho los demás compañeros de su bancada lo propio. Yo le estoy preguntando, ¿por qué ahora se preocupan de los impuestos que no han pagado al SRI? Los impuestos de los robos. ¿Por qué esos impuestos le están cobrando a la empresa, a la empresa Odebrecht, ¿no? Por tanto robo que han hecho, por tanto abuso de confianza, por haber implementado una verdadera estratagema de delitos, le están cobrando, y el señor fiscal más se preocupa de que no han pagado al SRI los impuestos por estos negociados, porque están cobrando impuestos por los negociados, o están cobrando impuestos por, señor asambleísta, están cobrando, Cucalón, están cobrando impuestos por negocios lícitos, por intercambios saludables para la economía ecuatoriana y a nombre de acuerdos entre privados, bien dice. ¿Cómo le parece a usted este reclamo que puede, digo yo, no este periodista, sino la sociedad ecuatoriana se queda espantada? Dice, ¿cómo es que cobran impuestos de hechos delictivos y están reclamando? ¿Qué tipo de disimulo o de acto disimulatorio está protagonizando el señor fiscal frente al Congreso, que no fiscaliza al fiscal, tanto por el ritmo con que lleva las cosas, como por no haber atendido con las prioridades que establece la ley, la Constitución, la exigencia moral de parte de la población? Tenga la bondad. Muy buenos días, señor asambleísta. Bienvenido a la cadena Democracia. Henry Cucalón, adelante. Muy buenos días, gracias Gonzalo por su invitación. Un saludo a todos los oyentes de Radio Democracia, un saludo a mis compañeros, colegas legisladores. Un antecedente, el día de ayer, en representación
de la ciudadanía, todas las fuerzas políticas de la oposición e inclusive una voz del oficialismo suscribieron una solicitud de juicio político respondiendo a un mandato popular, ratificando de que siempre estuvimos en lo correcto, porque ya lo habíamos presentado antes. Las razones son las mismas, ahora con más convicciones aún. Las circunstancias son las que ha hecho que el oficialismo esté dando vueltas durante estos meses en el Parlamento para no poder cumplir con su obligación, que es fiscalizar y legislar. Las responsabilidades administrativas, civiles y penales del señor vicepresidente son notorias, claras e irrefutables. El día de ayer, políticamente hablando, el Parlamento una vez más hace el intento de cumplir con esa exigencia ciudadana de que cese la impunidad y lo sucedido en la década, ganada para algunos y saqueada para la mayoría, sea procesado y juzgado. Y en el caso del vicepresidente, censurado y destituido. Yo tengo que saludar la madurez cívica y democrática de los actores políticos que momentáneamente estamos representando a la ciudadanía, de saber que este petitorio no tiene propietario, su dueño es el pueblo y nosotros estamos canalizando ese petitorio. Es injustificable, impresentable, insostenible e indefendible que un vicepresidente de la República que no tiene credibilidad, legitimidad, que se encuentra procesado y encarcelado, represente al Ecuador. El Ecuador tiene grandes desafíos adelante y no puede ser taponeado porque ciertas facciones, ya no digo ni siquiera un partido, ciertas facciones partidistas siguen con la teoría del encubrimiento y de protegerlo. Con esos Pero antecedentes... ustedes no han podido probar aquello. Políticamente, Políticamente sí. De sobra, porque Claro. penalmente, como bien dice el asambleísta, ese es el campo del fiscal Pero se dejan, y del juez. Se dejan manejar del fiscal, No. que en lugar de preocuparse de los proyectos de sanción Ya iba- o de los trámites ya iba de eso. sanción, se preocupa Mire, de los impuestos. es tal y eso la le cantidad, corresponde al SRI. es tal la cantidad de irregularidades que se han cometido solo en este tema Odebrecht, pero no nos perdamos que esto es parte del festín estratégico. Ya. Odebrecht es la punta del ovillo. Ya cuando se trata el tema de los chinos, nos caeremos todos para atrás, lastimosamente. Mire, son tantos, y cito, los ilícitos, las irregularidades que van en todos los ámbitos administrativos, como ha pasado con la Contraloría, civiles, penales y políticos, que parecería que aquí todo se hace un menjurje, en pocas palabras. Pero, ¿qué es lo que hay que resaltar y qué es lo que hay que precisar? La responsabilidad política del vicepresidente está sin ninguna duda. Que a la par también vaya avanzando el proceso penal, que hoy día hay audiencia de formulación de juicio. Usted es un hombre de experiencia y los que nos escuchan saben de lo que le voy a hablar. Normalmente el juzgamiento político es previo al penal, pues en el caso de los dignatarios. Solo una facción del correísmo se le puede ocurrir que primero quieren que haya la sentencia penal para que nosotros podamos juzgar. El artículo 129, muy bien citado, no expresa eso. Y le digo una cosa, la Constitución es clara y las 19 anteriores decían lo mismo. Así que aquí no van a inventar el derecho político y constitucional. No hace falta un enjuiciamiento penal para proceder con un enjuiciamiento político, sin perjuicio que en este caso sui generis, Claro. el señor ya está hasta encarcelado. Procesado por asociación ilícita, que es un delito conexo para cometer otro, pues sí. no es de guapo. Y con indagación previa directa por cohecho, sin perjuicio que tiene de peculado por la Contraloría General de Estado por el campo Singue. Todo esto no hay que perderse, coincido con su preocupación y le voy a complementar algo más, que por ahí el fiscal, en vez de darle mayor energía al tema, por ahí nos hagan con el tema de los impuestos. Mire, después de tanta trafacía que han cometido, lo menos que se puede uno imaginar es que aparte nunca pagaron los impuestos. Y han de ser algunos tan audaces que han de haber querido pedir vuelto por lo que pagaban. Así que a mí no me sorprende. Pero aquí quiero poner algo, porque lo estoy viendo al procurador ahí en televisión en una entrevista. Aquí hay un tema que no puede dejar a un lado. Un tema es lo penal, que es con sanción,
cárcel y que viene el resarcimiento, es decir, la recuperación de los valores, que es lo que le interesa, porque esos valores, a diferencia de lo que decía el presidente Correa, esos valores sí perjudican al pueblo. Ese no es el acuerdo entre privados que hay. No. Sí perjudica al pueblo y cada dólar robado es un dólar menos para escuelas, para hospitales, etcétera. Sí. Es que acuerda separada de las reparaciones que deben existir, consecuencia de las responsabilidades penales, el señor que está ahí, el Procurador General del Estado, tiene, como ha sucedido en Perú y en otros países con Odebrecht, tiene que llegar al acuerdo indemnizatorio, mediante el cual esta compañía tiene que, al Estado ecuatoriano como compañía, reparar por los ilícitos cometidos. ¿Y sabe por qué se han demorado en eso? Le dirán, ahí tienes que devolver lo que te dimos. No solamente lo que te dimos, hay una reparación, es indemnización. ¿Le pueden decir eso al procurador? Pero ojo, él fue hace unas 2 semanas a la asamblea, y aquí hay un tema muy importante que desnuda que esto no fue un hecho aislado. Le requerimos que por qué no había llegado al acuerdo indemnizatorio, no a la reparación que le cobren a los capaces, todo eso está bien, hay que estar atrás. Dijo porque todavía los ministerios no le han acompañado la información del caso, los montos y los contratos. Y aquí pues no hay que ser pues muy filósofo para saber cuál es la demora, porque él quiere hacerlo, por lo menos lo dijo. En el momento que los ministerios, las empresas públicas reconocen el tema de los contratos, reconocen el tema de los montos y el perjuicio que el Estado ecuatoriano recibió, significa que esto fue un hecho sistemático, no un hecho aislado, que un vivo se llevó un billete. Ya se demuestra que hubo un concertaje por parte de distintas entidades y funcionarios para perjudicar al Estado, y por eso obviamente el Ecuador, su pueblo, tiene que ser indemnizado. Ojo con ese tema, y así como saludo su preocupación con el tema del fiscal, no perdamos este hilo conductor, y se lo digo aquí a mis demás colegas, que esto es importantísimo, porque esto demostraría lo que sucedió en la década, y de una vez por todas dejaríamos al traste y rebatiríamos todos los conceptos que ha tenido el expresidente Correa diciendo que estos son hechos aislados de personas que traicionaron a la supuesta revolución. ¿Cómo ve usted, señor asambleísta Jorge Yunda, esta forma tan incongruente de actuar de parte de las autoridades que debían haber otorgado hace rato prioridades fundamentales? El diario El Comercio tiene toda la razón de inscribir en su primera plana de que el señor vicepresidente Yunda Glass, perdón, por favor, Gonzalo, les ruego. El vicepresidente Jorge Glass estaba cercado, créame que se me escapó. Está cercado en los frentes político y judicial. Bueno, muchos dirán, claro, pero eran primos hermanos hasta hace poco, pues no, pero en lo político. Los frentes político y judicial le están cercando al vicepresidente Glass. Ok. ¿Le parece a usted congruente en la cronología de las cosas que debían haber ocurrido bajo el liderazgo de un partido que debía haber defendido su honor, que debía haber defendido su ética? Allí sí no hay disculpas, pues. La primera culpa será la suya o será del mismísimo Glass o del señor Correa. Usted ha tenido, y vuelvo a destacar, un comportamiento independiente, ha sabido ubicar, digamos, su conducta en los términos, en los tiempos y en los escenarios más adecuados. Y de eso les felicito, porque así tiene que ser. Pero ¿por qué Jorge Glass, al estar cercado en los frentes político y judicial, no puede ser enjuiciado? No puede ir donde debe ir, pero ya con un dictamen o con una resolución o con una sentencia bien definida. ¿Qué es lo que pasa adentro, Jorge? Y mis perdones nuevamente. Muchas gracias, Gonzalo. Buenos días a los colegas asambleístas, a la ciudadanía. Un gusto estar en este panel. Bueno, es una situación muy preocupante y yo pienso que la imagen del país
atraer inversión internacional con todos estos casos de corrupción, lo único que hace es frenar. Colombia tiene más de 10.000 millones de dólares en inversión internacional, Perú no se diga, llega a los 18, 19.000 millones de dólares, Ecuador no llega ni a los 1.000 millones de dólares. El clamor de la gente siempre es empleo. Cada vez que piden 1.000 plazas para la policía, se presentan 20.000 jóvenes. Hace unos días presentaron una feria de empleo de 1.000 plazas, se presentaron 15.000 jóvenes, y si los jóvenes, el motor energético de una sociedad, no tienen trabajo, realmente es preocupante. Estos son los temas que quiere el pueblo que los solucionemos, ¿no? Porque lo demás, esas situaciones de la corrupción, yo pienso y creo que el sistema de justicia ecuatoriano está en deuda con el pueblo ecuatoriano. Todos estos casos de corrupción han sido... esos sectores, esos estamentos han sido manejados por ustedes. Ahora le echan la culpa a la justicia. Bueno, ¿qué es un partido político? Bueno, me parece que es un poco, un poco también... injusto, audaz. Injusto, o sea, injusto decir ustedes o decir todo en el saco, o creer que todos somos corruptos, o creer que todos hemos puesto Estoy autoridades. relevando su independentismo de última hora. Bueno, yo me debo a una bancada, mi querido Gonzalo, en ese sentido tampoco ¿Pero soy... a cuál de ellas? Yo me debo al pueblo ecuatoriano. Porque la UNA está, digamos, alineada con estas prácticas, con estos silencios sepulcrales, con estas cosas que no encuentran un camino de definición, que no hay una consecuencia de castigo para todos estos elementos. Si ustedes han estado... Nosotros con estamos preocupados. Hacia el horizonte. Bueno, yo voy a hablar por mi persona, Gonzalo, yo voy a hablar por mi persona. ¿Cómo defendería su actuación? Yo desde el inicio he considerado que el juicio político al señor vicepresidente, sin que yo haga el papel de juez, sin que yo haga el papel de fiscal, ni de condenar a través de redes sociales, ni medios de comunicación, sino con un sistema de justicia, un debido proceso, siendo respetuoso de la parte independiente del sistema de justicia. Yo le decía, el sistema de justicia está en deuda con el pueblo ecuatoriano, porque todos estos casos de corrupción, todo lo que pasó con el FIFA Gate, nos han dado descubriendo en otros países, otros departamentos de justicia, no han sido descubiertos aquí en el Ecuador, pero ahora que ya se sabe, yo espero del sistema de justicia, con la ley en la mano, pueda aplicar sin que esto signifique de que nosotros como asambleístas tengamos que eludir la responsabilidad del control político, y para eso es lo que yo siempre me he manifestado a favor de un juicio político, porque el juicio político no es un acto ni de linchamiento ni de traición, porque traidores son quienes aprovecharon el cargo público, el voto popular para enriquecerse, para llevarse millones de dólares, para tener escondido en los techos, para tener escondidos en regalos, en edificios, en otros países, en paraísos fiscales. Eso es traición, ¿no es cierto? Pero yo he considerado que un juicio político... Ustedes deben tener los álbumes completos, ¿dónde está el dinero que me parece muchos de los compañeros se han sustraído, ¿no? Bueno, yo no tengo ningún álbum, don Gonzalo, para decir... Yo solamente hago eco de lo que se puede tener en las denuncias que hay, en las pruebas que evidentemente se han visto en las delaciones, en las grabaciones, en todo lo que uno se va viendo y respetando la función judicial. ¿Y por qué cree que el fiscal no actúa al tenor de esas evidencias, de esas pruebas? Bueno, esperemos todavía, no quisiera adelantar criterios. No, entiendo ya está cobrando los impuestos. Bueno, ahí... Los impuestos tributarios está cobrando, se va por otro camino. Ahí es un tema que habría que preguntarle a cada una de las autoridades, ¿no? Nosotros como deberían legisladores... haber demandado el pago de impuestos porque son los fiscalizadores. Mire, yo fui públicamente quien dije que Odebrecht tendría que al menos indemnizar al país con unos $1.000 millones para poder resarcir todo el daño que le ha hecho, tanto en materia económica como en la materia de la imagen
imagen Usted del sí pueblo lo ha dicho, ecuatoriano. Jorge. Yo sí lo he dicho, totalmente claro, Gonzalo. Y a todas las personas que con la ley en la mano, sin ánimos de persecución política, sino con las pruebas necesarias, no solamente que tienen que estar en la cárcel, sino que devolver todos los millones de dólares, porque también estaba viendo de que ya un señor que está en la cárcel ya está aprendiendo a tocar guitarra en el curso gratuito pagado por el Estado, luego saldrá a hacer un grupo musical y a disfrutar de los millones que se llevó. Entonces, ¿qué justicia puede haber en eso? El pueblo ecuatoriano se da cuenta de eso, Ya. mi querido Gonzalo. En el panel, ¿qué podríamos agregar como acción inmediata de parte del conjunto de movimientos, partidos políticos y sectores ciudadanos, profesionales, empresariales que están representados en el Parlamento? ¿Qué les piden a ustedes? Para saber, no, uno como periodista puede estar desinformado. ¿Qué le deben ustedes al país institucional, al país empresarial, al país económico, especialmente al país económico? Ahí no solo esta forma de ultraje al tomarse dineros ajenos, sino que ponderan de una mesa servida y se van con ese guión, ese libreto, ponderando que dejan una mesa servida. Por eso las pifias y los gritos ayer en la mismísima Europa contra el expresidente Correa. Usted, estimado amigo oyente, que pertenece a los sectores de nuestra sociedad media baja, popular, ¿usted sabe que le pifiaron ayer a Correa en Europa? Gente que nada tiene que ver con nuestra realidad, aparentemente. No creo que estén allí como los que custodian la seguridad del presidente, gente pagada para que vaya a pifiarle en las pseudoconferencias que está dando por invitación y destreza intelectual y de conocimientos. Esa es una forma de disimulo, pero lo que ustedes le están reclamando o deberían reclamar es un proceso que derive en la captura de los autores. ¿Quiénes son los autores? Los miembros fundamentales del gobierno. Tenga la bondad, asambleísta, que ustedes también pueden reportar como una realidad que les honre en el paso por el Congreso. Bueno, Ana Galarza. en algo coincido con el asambleísta Yunda. La primera preocupación de la ciudadanía es la falta de empleo. Pero todos estos casos de corrupción, las coimas salen de los sobreprecios. Ya dijo el presidente Lenín Moreno que muchas de las obras inauguradas en, entre comillas, década ganada, tenían un sobreprecio muy alto. ¿Tenemos carreteras? Sí, tenemos carreteras. 600% más el valor del valor inicial. No el doble siquiera, 600% más. Entonces, ese dinero mal habido no lo pueden tener aquí en el país, no lo pueden justificar y lo sacan. ¿Y qué crea eso en la economía del país? Menos circulante. Se desestimula la actividad económica. Y la Por lo confianza. tanto, la confianza internacional, la confianza nacional. ¿Quién quiere venir a invertir en un país con un vicepresidente preso? Y estando en nuestras manos destituirle. De la Asamblea Nacional me refiero. Eso es lo que les estamos Nosotros reclamando. tenemos responsabilidad fundamental en que no ingrese esa inversión extranjera. Bueno, si dependería de nosotros, ya estuviese destituido el vicepresidente, mejoraría la imagen a nivel internacional, porque sería una muestra tangible de un verdadero trabajo de fiscalización, se generaría más confianza, una mejor imagen del país e ingresaría dinero que estimularía la economía, por lo tanto aumentaría el empleo. Perdón, El ecuatoriano no quiere que le regalen nada. Así es. Además, Lo que nosotros a veces necesita nos son- sentimos agradecidos por las carreteras. Si es que en esta década nos dieron salud, antes lo que no nos daban, nos dieron educación. Señores, todo eso ha salido de nuestros impuestos. Y las coimas de los compañeritos, de los camaradas, también han Salieron salido de de esos nuestros negociados. impuestos basados en los sobreprecios. ¿Sí? Entonces eso tenemos que tener muy claro. Así que si nosotros queremos que haya plata, ¿qué tenemos que hacer?
fiscalizar, para recuperar. Por ejemplo, el caso de la asambleísta Marcela Guiñaga, me daba chiste, yo digo, las cosas a veces caen por su propio peso. Sale el asambleísta Buendía y dice que le van a enjuiciar al contralor subrogante Pablo Celi por arrogarse funciones que no están en la Constitución, ¿no? Miren las ironías de la vida. Alianza País, la bancada de Alianza País condecoró en la Asamblea Nacional al hoy contralor, ex contralor prófugo Carlos Polit. Alianza País condecora a Polit. Pero Alianza País quiere enjuiciar políticamente al contralor Pablo Celi, este contralor que está emitiendo los informes de Contraloría con indicios de responsabilidad, ya sea penal o civil, y glosando. En el momento en que la Contraloría pide destituciones acompañadas de glosa, tienen que las personas que se les pone la glosa presentar como una última instancia una impugnación en el Tribunal Contencioso Administrativo, y una vez que ya el Tribunal Contencioso Administrativo, que por lo general se ratifica en su decisión, ya entra en un juicio de coactivo. Y este juicio lo que hace es recuperar o tratar de recuperar el dinero que ha ido en perjuicio al Estado. Entonces, Contraloría tiene que glosar a quien ha pagado dinero en demasía, como no es plata del asambleísta Guiñaga, si el terreno o los terrenos del ISBA valen 7 millones, no, paguemos 48, porque no es mi plata. Entonces, esto es un trabajo no solo de la Asamblea, sino de todas las instituciones del Estado. Y yo les pido a los asambleístas, esto no es un tema partidista, esto no es de Creo, no es del Partido Social Cristiano, no es de la oposición. Nosotros invitamos al oficialismo, conversamos incluso con el asambleísta Yunda, en el país. Firme la solicitud de juicio político. Ayer me enteraba que lo que estaban Jorge y señor asambleísta Cucalón, lo que por ejemplo en Colombia está en juego es la corrupción, la violencia, el hecho de que la gente se sigue armando, el miedo que tiene la apostadora Colombia, llamémosle así, en signo virtuoso, el inversionista, correcto, le tiene temor a Colombia. ¿Por qué? Porque ve que hay una adquisición o una provisión armamentista impresionantemente grande y que se están dispersando, organizando cualquier cantidad de grupos guerrilleros, pero ya para el negocio. Y la apuesta que aquí teníamos, en función de lo que escuchábamos a los colegas colombianos, es que no va a parar esto. Era la cúpula ya veterana de las FARC, la que quería participar, darse el lujo de participar en política, pero no dejar el negocio. El negocio no lo van a dejar. ¿Cuál es el problema que tiene el Ecuador? El Ecuador tiene ese problema, un poco su vecindad, un poco lo que está ocurriendo internamente en el país. Está prácticamente como un hermano gemelo, desarrollándose esas actividades. Óigame bien, ecuatoriano, que este momento me escucha. Alguna vez me dará la razón. Hay un paralelismo que el Congreso de la República y los dos gobiernos de la famosa Revolución Ciudadana no le han dado el peso de intencionalidad y de preocupación que debían haberle dado. Inclusive la propia derecha política ecuatoriana está harta descuidada de una circunstancia de esta naturaleza. ¿Qué es lo que dicen en materia tributaria? Colombia es un país carísimo en tributos. Ir a invertir en Colombia es gravísimo. Es casi como la economía norteamericana. La economía norteamericana es tremendamente utilitarista, digamos, frente a la empresa privada. Le cobra desde el momento en que abre el primer ojo en la mañana al ciudadano norteamericano, latinoamericano o a cualquier ciudadano que va a vivir ahí, que va a invertir en Estados Unidos. Son exagerados en materia impositiva. Han llegado ellos mismos a esa conclusión. Y Colombia en materia tributaria es un país carísimo, pero tiene el problema de la inseguridad. ¿Qué nos ocurre a nosotros?
Aquí estamos reclamando que reduzcamos los impuestos, que resultan castigos prácticamente para toda iniciativa privada de producción y de emprendimiento, el paquete tributario que aquí está en vigencia. Eso no es cierto. En materia tributaria, no por justificar ni garantizar que se acrecente, que se incremente el paquete impositivo ecuatoriano, no por eso, sino en honor a las cifras que se exhiben realidades macroeconómicas de nuestros países vecinos o realidades fiscales de nuestros países vecinos. Yo quisiera que comenten sobre esto, porque ¿qué es lo que nos van a alegar en materia de producción, en materia de vocación? ¿Qué hemos escogido ser al final Ahora estamos con el comprometimiento del señor ministro de Hidrocarburos. Buen ministro, dice, voy a acrecentar en 700 millones la producción petrolera. Y hay otros ministros que están trabajando en la misma línea. El ministro Campana, por ejemplo. Hasta aquí nos está recitando cosas. Veamos si firma algunos convenios en el exterior y si todo lo que nos está comprometiendo viene a ser una certeza incuestionable. Yo me demoro en que no es una pregunta, sino un comentario que les ruego tengan la bondad de asimilar, porque es de ustedes la voluntad, pero más que la voluntad, la obligación de determinar un destino para esta república. ¿Qué es lo que usted se ha frustrado en hacer en el Parlamento, Jorge, para ir en este orden? Bueno, muchas gracias. El estilo de su programa también es interesante porque a la vez usted participa y también pone temas de diferente índole. No solamente es preguntas, sino también podemos tener su juicio de valor y su opinión, que me parece que es válida, concordemos o no concordemos. Yo quisiera hacer un antecedente. No quisiera tampoco pensar que todo lo que se ha hecho ha sido malo, ¿no? El Ecuador tiene ahora una infraestructura que lo ha reconocido aquí la compañera asambleísta de aproximadamente 450.000 millones de dólares. Ahí está la infraestructura, cierto es, y coincido con la asambleísta Galarza, de que en donde haya un sobreprecio, en donde haya un cohecho, donde hay una coima, evidentemente que ahí hay que poner el dedo y extirparlo, ¿no? Pero el Ecuador ya tiene otra infraestructura que creo que está el escenario propicio para captar inversión extranjera, captar inversión nacional para desarrollar proyectos de trabajo, reactivar el aparato productivo, y ahora mismo en la Asamblea se ha recibido un proyecto de ley urgente que seguramente la Comisión de lo Económico lo estará ya tratando, y luego a través del Pleno, y ahí podemos intervenir todos los ecuatorianos. Yo me he reunido con diferentes sectores empresariales, con diferentes sectores laborales, y hay coincidencia, y créame que los empresarios, de lo que yo me he podido reunir en diferentes foros, no piden rebaja de impuestos, no piden que se exoneren de impuestos, piden reglas claras para poder invertir, seguridad jurídica, estabilidad política, estabilidad financiera. Estabilidad financiera. Que las reglas de juego no tenemos una moneda que es el dólar, que me parece que es importantísimo. Entonces, ahí, por ejemplo, veo que la hiperregularización de todos los trámites hay que bajarlo totalmente, hay que crear el ambiente propicio. Estos temas de la corrupción hay que eliminarlos porque también es un factor. Nadie va a querer invertir en un país que es corrupto, en un país que donde prima para tener un contrato está la coima, la comisión. Entonces, esas cosas hay que irlas trabajando, mi querido Gonzalo. En esa línea, ¿cree usted, señor asambleísta, que se encuentra el señor presidente de la República? Mire, el señor presidente de la República, más allá de la cordialidad cívica de la que ha hecho gala y que mucha gente agradece. ¿A qué le llama cordialidad cívica? No insultar, no vejar, como hacía actitud. El anterior, pues no valga la aclaración. Pero en el tema económico es más de lo mismo. El modelo correísta, estatista... Es algo así como el segundo tomo. Impuestero igualito, pero digamos que sin agravios, sin insultos y sin sabatinas. El equipo económico es exactamente lo mismo
y mantiene las mismas taras, valga la aclaración. El momento Pero la convocatoria a la producción y a los productores es eso importante. está permanente, Mire, casi como en un altar sagrado. Uno de los pilares que ha tenido el presidente y lo cual lo ha conllevado a sumar el apoyo ciudadano que se refiere en la encuesta es el diálogo. Y uno de esos diálogos con los sectores productivos, que está bien, porque lo que nos interesa a todos, al Estado, a la Asamblea, a los ciudadanos, a los sectores productivos, pequeños, medianos y grandes empresarios, es derrotar a la crisis, que es nuestro gran enemigo. Pero si seguimos con la misma fórmula que se comprobó que nos llevó a la crisis, no sé a dónde se vaya a llegar. Y le voy a poner un ejemplo. En estos 30 días, estimados oyentes, la Asamblea tiene un desafío histórico. No solamente que han presentado una ley de reactivación económica, que en el fondo lo que fomenta es la recesión económica, que tiene algunos acápites interesantes, pero que lastimosamente, la parte impositiva, que no es que si Ecuador tiene más o menos impuestos, obviamente que no es solamente que lo ideal hubiera sido incentivos, no, es que ya no le metan más la mano a los ciudadanos, porque podemos llegar a un tema de estabilidad tributaria. Y la explicación no puede ser que si durante 10 años se lo pusieron, aguanten 4 más. Eso en crisis no funciona. En crisis uno tiene que reactivar e incentivar. Si uno le pone más trabas, más tasas, desfigurando el concepto, porque tasa es la contraprestación de un servicio. Ahora resulta ser que le va a poner una tasa a todo lo que se mueve, importado. ¿Qué es lo que va a pasar? Eso es un golpe al consumo. Si se afecta el consumo, se afecta la inversión. Y si se afecta la inversión, se afecta el empleo. Pero ¿qué es lo que le quería señalar? En este mismo mes viene un tema de carácter tributario por parte de la Asamblea. Ojalá que la Asamblea no se preste, se pueda votar por capítulos y rechazar toda la metida de mano. Y no va a ser que en el mismo mes sigan blindando y protegiendo al vicepresidente de la República. Todo esto se va a dar. ¿Cuáles son los autores tributarios? Todo esto se va a dar en 30 días. Este segundo tomo. Ya le voy a decir, todo esto viene en 30 días. ¿Por qué quiero dejar señalado esto? Porque si la Asamblea protege, la mayoría, el CAL protege al vicepresidente y encima le mete la mano al pueblo en sus bolsillos, con justa razón el ciudadano va a decir, ¿sabes qué? Váyanse todos, hasta aquí nomás. Porque la Asamblea tiene 5 meses dando vueltas que no aprueba nada. Coincido en temas fundamentales como es empleo, seguridad, usted lo ha señalado, coincido, lo respaldo, el tema de las drogas, y estamos dando vueltas por peleas internas que deben ser resueltas, porque en este momento el Ecuador está primero. En lo que usted me señalaba, mire, el socialismo al ecuatoriano... El emprendedor no está seguro para nada en Ecuador, en este escenario. Porque a diferencia de lo que usted decía en Colombia, que hay inseguridad galopante, hay seguridad jurídica a la inversión. Aquí hay inseguridad ciudadana e inseguridad a las inversiones. A las dos va de la cosas, mano. Sí. Mire, el socialismo a la ecuatoriana, y esto es de antología, le arranchó utilidades a los trabajadores y les dijo privilegiados, los socialistas ecuatorianos. Y ahora le quiere clavar impuestos al 13º, al bono navideño. Claro, lo camuflan, que es el que tiene más de 3.000. Ningún gobierno se le hubiera ocurrido, y el que se le hubiera ocurrido se hubiera caído, de meterle la mano al 13º sueldo de los trabajadores. Y peor al tema de las utilidades. Pero así son, es un socialismo bastante... Pero le cambian de nombre y le engañan a la gente. Todo, así son para todos. Le disimulan al público. Después le dicen a las empresas, no hay nuevos impuestos, pero te voy a volver a cobrar lo que te cobraba antes y te sumo 3 puntos. Entonces, no es nuevo. Entonces, aquí es una mezcla de impuestos camuflados y tapiñados. Usted me dirá, es que en otros países la tasa es muy alta. Claro, en Europa los impuestos llegan al 48%, en algunos casos, algunos hasta el 50%, pero el estado de bienestar te da absolutamente todo. Aquí hay un estado de desgracia, de un estado obeso que para ellos mantenerse bien esquilman al ciudadano. Entonces, el tema tributario, ¿cuál es la lógica? Perdone, esto es una pregunta oportuna e indispensable. ¿Ustedes creen en el Partido Social Cristiano que es un asunto muy ideológico, tremendamente ideológico, el mantener la cantidad de burócratas, de funcionarios, a veces sin saber qué hacer? Porque los ámbitos donde ellos tenían ideas, tenían emprendimientos estratégicos importantes, o mantenían por lo menos, ¿no?, han desaparecido por falta de una
precisamente de un financiamiento a esas ideas. Entonces los emprendimientos para cambiar la realidad económica y de producción de nuestro país no camina porque no tenemos emprendedores, no tenemos financistas, no tenemos quien respalde esas ideas. Por supuesto. Es como en cualquiera de nuestras empresas tenemos montones de ideas, pero no tenemos garantías, no nos apoyan los bancos, porque ellos están dando especiales prioridades o determinando frenos, cambios y limitaciones a dineros que no tienen seguridad de que pueden ser proyectos halagüeños y productivos, etcétera, etcétera. Es que ese es el choque de modelos, quería complementar, el choque de modelos entre los estatistas, fiscalistas y dirigistas que creen que el oro pero es un filantrópico asunto ideológico, pero el hecho de tener un batallón de burócratas para decir ellos creen que el Estado bueno, puede no hacer solamente. todo. Pero ya Jorge Sí. le toca Pero a usted. déjeme terminar. Ellos creen que el Estado lo puede hacer todo y reniegan del emprendimiento privado, que es el verdadero generador de riqueza y empleo. Yo sostengo que el Estado debe estar para regular, no para estrangular. Y tiene razón vital en todos los empleos que tengan que existir en salud, educación, seguridad y justicia. El Estado no está para ser empresario y para competir con los privados, porque ha demostrado en la historia y a lo largo del mundo que es un pésimo administrador. Y la cuenta la termina pagando no el Estado glotón y obeso, sino el ciudadano, a quien nosotros tenemos que privilegiar y proteger. Tan glotón? Bueno, yo coincido y también tengo diferentes puntos de vista. Yo pienso Jorge Yunda, Cadena Democracia. Muchas gracias. Yo pienso que el Estado tiene que ser fortalecido. Yo creo que el Estado siempre tiene que ser un Estado que tenga ese empoderamiento en favor de la ciudadanía. Desde luego, contrario a los excesos de paternalismo, como por ejemplo lo que hemos visto en los medios públicos, cuando teníamos que haberlos vendido, se hubiese vendido en 90 millones de dólares y esos 90 millones de dólares hubiesen servido para obras, para escuelas, para salud. Ahora, no solamente que ya no valen 90 millones de dólares, sino que el pueblo tiene que poner 23 millones de dólares porque nos dieron quebrando y se perdieron dineros. En ese sentido, yo sí estoy totalmente en contra. Que se destine 12 millones de dólares a un señor para abrazar árboles, yo sí estoy en contra, pues totalmente, cuando hay grandes necesidades, ¿no? Pero el Estado fortalecido tiene que ser la prioridad y para eso tenemos nosotros nuestro punto de vista ideológico en ese sentido. Un Estado obeso en donde había ministerios del arbolito, subsecretaría del pescadito y todo, con vehículos, con insumos, con choferes, evidentemente que voy a estar en contra. Yo sí considero, en la misma actividad que usted y yo nos hemos desenvuelto, Gonzalo, en la comunicación, había un organismo que regulaba y que controlaba y que gastaba cerca de $800,000. ¿Sabe cuánto gasta ahora el organismo para el control de medios de comunicación? $50 millones. Entonces hay que ser austeros, hay que tener, ahora con tecnología, la regulación de la radio y la televisión, se necesitan unas 6 personas bien técnicas. Para que aplasten botones. ¿Y para qué tantos edificios? ¿Para qué tantas multas? ¿Para qué tanto funcionario? Tantos vehículos, tantos viajes, tantos hoteles, tanto material. Entonces hay que ser bastantes consecuentes. Yo coincido que el Estado tiene que ser fortalecido, pero no estamos para administrar ni ser empresarios. Ahí está la empresa TAME que está quebrada porque también se fueron festinando, se dieron créditos, se dieron premios, se llevaron como aviones a todo lado. Entonces no han tenido respeto, Pésimos. para las empresas del pueblo ecuatoriano. Parece que cuando alguien se siente en una empresa pública, como no le duele al bolsillo, contrata gente, paga $18,000 de sueldos, viáticos, tarjetas de crédito, utilizan vehículos, como no es de ellos. Eso yo sí estoy en contra, pues, Gonzalo, y eso hay que corregir. El Estado Moreno tiene dice, que salirse de eso. A mí lo que me dejaron es la mesa servida, pero de deudas. Ok, pero ya va buen tiempo y no tenemos una comisión Ayer estuve... de burócratas entendidos en la materia, y si no hay burócratas entendidos en la materia,
porque es un tema internacional, ¿no? Bueno, pues contratemos, pero, por ejemplo, el tema de solucionar el problema del endeudamiento, o sea, de renegociar nuestra deuda que nos va ahorcando día a día, no lo hacen. Nadie hay en el Parlamento que exija, hagan algo pues. Hagan algo, señor presidente. Ayer, usted, Gonzalo, nos reunimos con el presidente de la República. De la renegociación de la deuda externa, estamos perdidos. Totalmente. Ayer nos reunimos con el señor presidente en horas de la noche y que enhorabuena ya cese esos problemas, esas pugnas. Ha tenido un respaldo mayoritario de la bancada oficialista. Bueno. Y ahora sí hay que sentarse a trabajar ya no hay y a pretexto. solucionar los problemas que usted dice. Yo estoy 5 meses en la Asamblea Nacional. Los compañeros van a dar fe de aquello. Oiga, y no hemos topado ningún tema que se pueda solucionar las cosas de fondo Anita del país. Debe tener también una agenda guardada. Una agenda muy linda tiene Anita. Sí. La he visto. Es mi compañero de comisión de la Así es, Asamblea. somos yo no digo nada. La he visto nomás. Anita, a ver. Bueno, usted mencionaba que se va a generar mayores ingresos, Gonzalito. Usted mencionaba que se van a generar mayores ingresos sobre el tema petrolero. Me parece regio que generemos ingresos. Pero por Dios, no roben. Este ha sido el gobierno que ha tenido los mayores recursos de los últimos tiempos y estamos endeudados. Es totalmente ilógico. Es como que usted tiene un negocio que no le va tan bien, ¿ya? Y obviamente va a tener deuda porque está pataleando. Pero tiene una deuda de $10,000. Después su gobierno le empieza, a su negocio le empieza a entrar cualquier cantidad de plata. O sea, una plata que usted ni se imaginó que le iba a ingresar. Se hace millonario. Y de lo que tenía una deuda de $10,000, ahora tiene una deuda de $60,000. ¿Le están robando o qué está pasando? Ya. Solo poniendo el ejemplo clarito de la deuda, los business, ¿sí? Entonces, por Dios, no roben. No es justificativo decir que todos han robado, que todos los políticos roban, pero porque primero no es así. Hay que diferenciar politiqueros que llegan a servirse de la política y políticos que llegamos a servir y a jugarnos todo porque el país de todos esté bien. ¿Dónde están los nuevos ricos? ¿Dónde les ubica en la década ganada. Geográficamente. En la década ganada. Están en la década ganada. En la política, en la geopolítica, quiero decir. Bueno, sigue adelante. Jamás hay que hablar con generalizaciones, pero yo sí puedo decir que aquellos que encubren y son abogados defensores en vez de fiscalizadores del vicepresidente Jorge Glass, es o porque les están chantajeando o porque han ayudado en el lleve, punto. ¿Ya? Tampoco es un justificativo decir, al menos sí se han robado, pero al menos han hecho obras, porque no es un favor el que nos hayan hecho obras, porque ese es el deber constitucional. Tampoco es un favor el que nosotros estemos en la Asamblea legislando y fiscalizando en lo que nos deja el CAL y legislando en lo que se sesiona. ¿Qué les parece que ayer nos convocan a las 10:30 de la mañana, 10 de la mañana, sesionamos casi 2 horas después porque la bancada de Alianza País, en horario de sesión del Pleno, estaba solucionando sus pugnas del movimiento? Esos son temas que tienen que ser solucionados, pero que no tienen por qué afectar al país. Nosotros hemos sesionado con temas, resoluciones, exhortos que ni siquiera son vinculantes. Tenemos que topar temas de materia económica. Temáticas intrascendentes. Se quema el tiempo en la Asamblea Nacional, se patea la hay pelota. No hay conducción, no hay liderazgo de ideas. De fondo que le interesan a la ciudadanía, como por ejemplo el tema económico, que es un tema sumamente importante en este momento, trascendental, decisivo. Y hay algo muy claro, ¿no? O sea, con plata todos hacen obras. Este ha sido el gobierno que más obras ha hecho, pero porque ha sido el gobierno que más plata ha tenido. Y al parecer, el hacer obras fue el pretexto perfecto para sobrepreciar, para que se justifique la plata que se están llevando, y de ahí se sacaban las coimas y de ahí era la repartición, la troncha, la componenda. Correa, por ejemplo, sabía que Odebrecht pagaba más o menos el 30% de coima. Él dijo públicamente, entonces, ¿qué hacía con Odebrecht como el mayor contratista del Estado? Y después que no venga a decir que no sabía que Odebrecht ha estado pagando a sus funcionarios, compañeritos revolucionarios. Y después Correa se lo ve justificando el $1,000,000 que Odebrecht le paga a Alexei Mosquera y dice, fue un acuerdo entre privado.
O sea, un presidente justificando las coimas. ¿Eso es década ganada? Sí, señores. Y yo voy a decirlo claro, es la década ganada para los correístas que disfrutaron de la troncha, la componenda, la repartición. Ponen nombres bonitos, por ejemplo, ley solidaria. Esa ley solidaria fue para un retroceso de derechos. En esa ley solidaria se puso que el Estado ya no tenía la obligación de pagar el 40% al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y ahora vemos cómo está el IES. Contraloría pide la destitución de varios funcionarios, incluyendo al economista Richard Espinosa, porque por orden del patrón Correa eliminaron con un clic la deuda que tenía el Estado con el IES. Y quienes aportamos todos los meses de nuestro salario para tener una seguridad no solo en salud, sino también en jubilación, ¿qué pasa? Tapan un hueco haciendo otro hueco, sacan la plata de pensiones jubilares para inyectar en el sistema de salud. Eso no tendría que suceder si el Estado cumpliría con sus obligaciones. Pero como le ponen un nombre bonito, ley solidaria, tú sabes, ser bueno, hasta la victoria siempre, manos limpias y corazones ardientes. Pero yo creo que con un realismo muy significativo y una oportunidad igualmente trascendente de que nos hayamos preocupado de estas cosas de fondo, que son las que comenta el pueblo en la calle, en los hogares. Nos tienen entretenidos con esto del vicepresidente. ¿Cómo le piensa usted, Jorge, que habría que ponerle ya un end, un coto final a esto de que es o no es vicepresidente? ¿De que está bien preso o mal preso? ¿De que cometen una injusticia con él, etcétera, etcétera? ¿Cómo solucionamos y le damos un desenlace contundente a la situación del vicepresidente Glass? ¿Por qué no lo propone en su bancada usted, Jorge? Yo lo he propuesto públicamente. ¿Qué tipo de propuesta ha formulado? Que nuestra bancada sea quien inicie el juicio político, porque es una responsabilidad de la Asamblea Nacional. En todo caso, Pero hay evidencias más que claras, son faros gigantes. Sí, por eso yo lo he propuesto. Yo creo que además el juicio político es una excelente oportunidad para que el acusado tenga el legítimo derecho de defenderse y por eso lo hemos propuesto. No, nosotros siempre hemos estado siendo responsables con nuestra función. Lo bueno es que ya presentamos la solicitud y que se pueden adjuntar nuevas firmas. Sí, Jorgito. Sí, bueno, la verdad yo espero que la bancada pues sea quienes nosotros podamos hacer. Caso contrario, si ya hay una solicitud de juicio político, es responsabilidad de los miembros del CAL calificarla, mandar a la Corte Constitucional y ahí, después del proceso, yo emitiré mi criterio. No voy a hacer tampoco un juicio de valor porque uno llega a ser como juez. No le voy a decir, le voy a censurar o le voy a archivar. Yo veré las pruebas del debido proceso y me pronunciaré como es de responsabilidad también de un legislador. Desarticulada la plática de esta mañana. Sí, ha sido muy interesante porque se ha abordado varios temas que le interesan a la ciudadanía. Uno de ellos, obviamente, es la fiscalización y el control político y la sanción y que no haya impunidad, pero también los otros temas. Y quería complementar algo rápido. El CAL no tiene argumentación jurídica en esta oportunidad ni la otra para blindar, bypassear o boicotear que comience el proceso. Y yo llamo a la ciudadanía que esté atenta al rol de la Corte Constitucional, la misma que está ninguneando el tema de la consulta con los tiempos. Ellos tienen que dar un informe de admisibilidad para el juicio al vicepresidente. Y recojo las palabras del colega Yunda. Si es que ellos no han iniciado su propio proceso. Esa corte está más cerca de Dios, no hay quien la toque. Del coimandante. Que dicen que hay telefonazo. Ojalá. Cuidado, señores de la Corte Constitucional. No jueguen con fuego. Así es. El ciudadano es el que nos va a juzgar a todos, inclusive a nosotros los asambleístas. ¿Cuál ha sido nuestro rol? Tendrán que sacarse los zapatos para que puedan correr distinguidas damas. Cuidado, han dado le muchos miedo, motivos al Ecuador. ¿O le tiene miedo a ese agitador que anda suelto por ahí, que amenaza con marcha? Porque cuidado, la ciudadanía les enseña cómo marchar. Pero el tema de fondo, la Corte tiene un rol y cuando regrese a la Asamblea, a la Comisión de Fiscalización, nosotros nos convertimos en jueces políticos. Y si no se han sumado al juicio o no han presentado su propio juicio, en el momento de la interpelación,
donde obviamente el señor vicepresidente tiene derecho a la defensa política, así como la tiene en la penal, si es que puede justificarla, es que cada diputado razone, argumente por qué va a votar. Pero es importante tener claro que en estos momentos el partidismo quedó a un lado, lo ideológico también. El Ecuador hoy y siempre está primero y tenemos que responder a esta demanda ciudadana. ¿Su compromiso, Jorge? Bueno, el compromiso con la ciudadanía, yo creo que siempre nos debemos a la ciudadanía. ¿Es verdad que usted va a ser alcalde de Quito? Ahora estoy totalmente muy comprometido con la responsabilidad de haber salido el asambleísta más votado de todo el Ecuador y gracias a la provincia de Pichincha me compromete mucho. Entonces, en ese sentido, pues estamos trabajando. Pero si le pide la gente... No sé qué va a pasar mañana, pasado mañana. Hoy tengo que solucionar los temas para decirle al pueblo que estamos tratando leyes para el trabajo, para la salud, para la seguridad, para cortar el microtráfico. Son temas graves, ¿no? Mañana ya veremos, estimado Gonzalo. He pedido, ayer me ha llegado a las manos de este legislador, no 10 ni 15 casos de indicios de responsabilidad penal, compañeros, ciudadanía. Hay 1.600 casos con indicios de responsabilidad penal. Es decir, 1.600 casos que funcionarios están involucrados en temas penales del manejo del dinero ecuatoriano. Esto es un tema muy preocupante. Vamos nosotros a hacer el seguimiento, a denunciarlo ante las instancias pertinentes, pero le decimos a la ciudadanía que estamos trabajando en la fiscalización. ¿Usted va a participar en la consulta? Creo que todo. Yo voy a votar sí en todas las preguntas. Imagínense que van a tener que lidiar nuevamente con 3 vocales electorales que se prorrogan en funciones. Así han instruido desde Europa. Hacer los mismos milagros que dicen existieron en anteriores. Cada funcionario, Gonzalo, tiene que responder electorales por sus actos. Sí. La Corte Constitucional, la Fiscalía, Pero el Sistema de Justicia, para el creer Consejo que Nacional esa Electoral. respuesta social va a ser fidedigna. Y la ciudadanía tiene que estar pendiente de todo lo que vaya sucediendo. Eso yo Aquí creo les que es una mandamos con gran algunas pautas. responsabilidad. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Muchísimas Sí, gracias. un gusto haber Henry. compartido Gracias, junto a Jorge, ustedes. por Gracias, haber venido. Señoras y señores, Medardo Leas, Gabriel Hidalgo, Juan Carlos Solínez, en instantes. Si no pudo escuchar algún programa de esta semana, mire